Bueno, entonces, Romanos 6:1, muertos al pecado, dice. Bueno, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué te parece? Viste que se dice que cuanto más pecado, cuanto más hay pecado, más abunda la gracia. Pero entonces, ¿qué pensamos? ¿Tenemos que perseverar en el pecado para que haya gracia? Yo pienso que no. No, claro, en ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, hemos muerto al pecado ¿cuándo nosotros? A ver. Cada día cuando nos Cada arrepentimos. día, claro, no es que hemos muerto una vez y para siempre, hemos muerto, Día. cada día nosotros morimos al pecado. Porque lo que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, claro. Esto es lo que decías vos el otro día, me parece. A ver, vamos a seguir. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero sin embargo, nosotros sabemos que el bautismo de agua no te da el nuevo nacimiento. No te da. Tiene uno, en la medida que vamos al bautismo arrepentidos, entonces bueno, después sí se puede recibir el Espíritu Santo, pero es posterior, pero mucha gente se bautiza no yendo arrepentido, entonces tampoco le sirve mucho el bautismo de agua, ¿no? Pero el verdadero bautismo, ¿cuál es? Digamos, recibir al Espíritu Santo. El del Espíritu Santo, claro. Entonces, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso digo, nosotros este proceso lo hacemos todos los días, porque todos los días subimos a la cruz, todos los días morimos con Él y todos los días resucitamos en Él, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero Pablo pone todo esto como si ya hubiera sido de una vez y para siempre, y sabemos que esto no es de una vez y para siempre, sino que tenemos que hacerlo diariamente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí está la justificación. Cuando nosotros llegamos al Señor, nos arrepentimos, le entregamos nuestro pecado, ahí el Señor nos justifica inmediatamente, ¿no? Porque después viene el proceso de santificación, pero inmediatamente somos justificados del pecado por el arrepentimiento. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Por qué? Porque antes había los sacrificios de animales que tenían que ser todos los años, porque la redención es por sangre. Pero claro, los animales no podían redimir de una vez y para siempre, entonces tenía que todo, pero ahora con Cristo no, Él no puede morir otra vez, Él murió una vez y ya está, ¿no? Bien. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros obedecemos y nos pegamos a Él, sí. Si no, no. Si no, podemos perder la condición. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que no obedezcamos al cuerpo, que sí obedezcamos al Señor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ves? Claro. ¿Por qué? Cuando nosotros si estamos bajo la ley, ¿qué decimos? Conocemos el pecado por la ley, ¿verdad? Porque si la ley nos decía no codiciarás, nosotros no sabíamos que codiciar era pecado. Pero cuando está la ley, transgredimos la ley y pecamos. En cambio, cuando está la gracia, no. El pecado, como nosotros lo entregamos y vivimos realmente por gracia, no se enseñorea de nosotros, sino que lo entregamos. Entonces, el 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Te parece? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia? No. Pero esto es lo que dice la iglesia apóstata. Dice, pero ya el Señor se llevó todos los pecados, entonces está todo contemplado. No, nosotros no podemos pecar igual, ¿no? Porque estamos en gracia, no.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Qué quiere decir esto? A ver. Si nos sometemos a alguien como esclavo para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, nosotros a quien nos peguemos vamos a estar obedeciendo, y si es al pecado vamos a ser esclavos del pecado para muerte, ¿no? Porque el pecado dice que la paga del pecado es muerte. Pero si nos pegamos a Cristo, va a ser para la obediencia, ¿no?, en su justicia, que la justicia de Dios es Cristo Jesús. ¿Está bien? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de alma aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando entendimos, obedecimos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, de Cristo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así nosotros presentamos diariamente nuestros cuerpos, nuestros pecados, todo para servir realmente a Cristo. ¿Está bien? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres, mirá esto que interesante, cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros estábamos viviendo en nuestra propia voluntad, en nuestros pecados, no estábamos obedeciendo a Cristo, éramos libres de la justicia. Claro. Estábamos en el camino de Jesucristo. Exacto, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Claro, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vosotros frutos, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga, acá está, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué dice que la paga del pecado es muerte? ¿Por cómo empieza la historia? Empieza en el Edén, cuando caen Adán y Eva, y ellos no iban a morir, ellos iban a vivir eternamente, pero producto del pecado se produce la muerte. Ahora, hoy en día, producto del pecado, llegamos a la muerte literal, pero también a la muerte espiritual, porque cuando vivimos en nuestros pecados, estamos fritos, porque finalmente nos va a ir mal, no solamente porque Dios nos abandona, sino porque realmente la dádiva del pecado es así, el diablo no te va a dar bien porque vos estés con él, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, muy bien.